muy bien, alumnos, muy bien, muy bien, muy bien. Ya sabes, el docente Yankee Chancaya Tama del curso de Física Elemental. Este tema va dirigido para estudiantes de, bueno, acá decir, cuarto bimestre, para los alumnos de quién? De academia. Efectivamente, para los alumnos que están en quinto secundaria. ¿Qué tema nos toca desarrollar hoy? Fácil. Bueno, es corriente y resistencia eléctrica. Primeramente vamos a hablar de la corriente o de la intensidad de corriente eléctrica. Un breve resumen para poder desarrollar más que nada problemitas, ya problemitas. A ver, intensidad de la corriente eléctrica. Tú tienes que saber lo siguiente. ¿Qué es la corriente eléctrica? Fácil. Es la cantidad de carga que atraviesa un conductor entre un intervalo de tiempo. Profesor, ¿qué es un conductor, profesor? Fácil. Mira acá, este es un conductor. Son cables básicamente. Pero se definen básicamente de la siguiente manera. Observa. Es un material que presenta facilidad ¿para qué facilidad? Para transportar la corriente eléctrica. Y como primera mano tenemos lo siguiente. ¿Quién es el que encabeza? Fácil, el oro. Como segundo tenemos la plata y por último tenemos el cobre. ¿Cuál usamos, profesor? Fácil, el cobre. ¿Por qué? Porque es más barato y más abundante. Tú vas en la mina, a ver, alza una roca, a ver si encuentras oro. Así de fácil no se encuentra oro. De igual manera, plata, el cobre es más abundante. ¿Ya? Y por ende es más barato. Ahora, esta es una definición antigua, pero básicamente la definición exacta es la siguiente: es el flujo de electrones que atraviesa un conductor, ¿ya? Porque la carga, en este caso viene a ser los electrones, nada más que en estos años, 1800 y algo, no se conocía la existencia del electrón, por eso se denomina carga eléctrica, ¿ya? Esa es la definición. Muy bien, entonces, mira, es la cantidad de carga que atraviesa un conductor entre un intervalo de tiempo. Es por eso que su modo matemática es cantidad de carga entre un intervalo de tiempo. Profesor, ¿qué es esto? Profesor, fácil, este es un conductor, un pedazo de cable. ¿Cuál? Es esto, pues. ¿Quién no ha visto tu cable que está en tu casa, en tu dormitorio, en tu cuarto, en tu sala, en tu cocina, cuando el electricista viene y aparece, instala la luz de tu casa? El cable que compra es esta, pues, es esta. Interiormente, ¿qué encuentran? Un conductor. Y si tú haces una sección, la corriente eléctrica se define, o la intensidad de corriente eléctrica se define como el flujo de electrones. ¿Estas que son? Las cargas negativas, pues, alumnos, las cargas negativas. Bueno, alumnos, continuemos. Bueno, como te mencioné, son cargas que negativas. No te olvides, cargas negativas. Y unidad, fácil. La cantidad de carga, ¿en qué se mide? Carga, profesor. Anteriormente, ¿qué se denomina? ¿Se denomina en qué? ¿En qué? En Coulomb. En Coulomb.
Tiempo en segundos, alumnos, en segundos. El tiempo se mide en segundos, en el sistema internacional se mide en segundos. Y la I, intensidad de corriente eléctrica en amperios. Muy bien. Bueno, pasemos a lo siguiente. Bueno, resistencia eléctrica. ¿Qué observamos, profesor? Fácil. Ustedes hemos visto lo que es diferencia de potencial. Ustedes hemos visto lo que hemos trabajado, lo que es diferencia de potencial, que es el voltaje, ¿no? Básicamente lo siguiente, tenemos una esfera, vamos a poner una esfera. Resistencia eléctrica, ¿qué es? Primeramente, definición, es el grado de oposición al paso de la corriente eléctrica. ¿Quién presenta menor oposición? El oro, la plata y el cobre, por eso que son mejores conductores. Es por eso, es por eso. Muy bien, observamos acá. Tú sabes que en este punto, en el punto, por ejemplo, en el punto A, vamos a poner un punto A, presenta cierto voltaje. Este es un pozo a tierra. Entonces, debido a la diferencia de potencial, ¿qué va a suceder? Va a circular corriente eléctrica, pero primeramente cerremos circuito. Es el interruptor de tu casa, switch, cerremos circuito, por ende, la corriente eléctrica se dirige de mayor a menor potencial. Mayor a menor potencial, pues es la corriente convencional. Ojo, la corriente que convencional, la corriente real es inversa porque es de carga negativa. Muy bien, intensidad de corriente eléctrica. Y sabemos que es el flujo de electrones debido a la diferencia de potencial. Si hacemos un zoom de manera interna, hacemos un zoom ¿a qué? A todo este hilo, a este conductor. ¿Qué encontramos, profesor? Fácil. Encontramos que varios átomos. ¿Átomos de qué en este caso? Átomos de cobre en este caso, porque vamos a seleccionar que el conductor va a ser cobre. ¿Qué son estos puntos? Átomos de cobre. Tú ya sabes por química, enlace metálico. Esta es su distribución. ¿De quién? Del enlace metálico, de todos los átomos. Y obviamente, debido a que se presenta una diferencia de potencial, crea un campo eléctrico que va de mayor hacia menor potencial, de mayor hacia menor potencial, de mayor a 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 menor potencial. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, un electrón. Ese electrón va a recorrer de la siguiente manera. Debido a que este campo eléctrico genera un movimiento de ese electrón. Claro, es varios electrones, no miles y miles y millones de electrones, pero vamos a trabajar con uno. Entonces viene ese electrón, choca, viene, choca con otro átomo, pero sigue su camino. Muy bien. ¿Qué sucede? Mira, estos choques lo que representan la oposición al paso de corriente eléctrica y por ende genera una oposición. Por ende, esa es la definición de ¿qué? De resistencia eléctrica. Es el grado de oposición que presenta un conductor. ¿De alumnos? Y muy bien, vamos a tomar una pequeña parte de este cable. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos esto. Pues. Una pequeña porción de una longitud L, una sección A. Muy bien, ¿y qué nos dice? Ley de Paulet. Esto tiene su representación gráfica de una resistencia es de esta manera. Un serruchito con los mismos puntos A y A, B y B. ¿Y cómo se calcula la resistencia eléctrica? Fácil, se calcula de la siguiente manera. Resistencia eléctrica es ρ, longitud entre área. Donde L, que es la longitud del conductor, que se mide en qué? En unidades ¿qué? Metros, alumnos, el metro, la longitud siempre se va a medir en metros en el sistema internacional. El área, metros cuadrados. Profesor, ¿qué es esto? Esta es la resistividad eléctrica, que se mide en ohmios por cada metro. ¿Qué es la resistividad eléctrica? Es como si fuese el ADN de cada electrón, porque la longitud depende de tú cómo lo cortes, ¿no? El área depende de tú cómo al momento de fundirlo y elaborar esos hilos, tú lo puedes crear, o sea, tú puedes maniobrar, por decirlo así, la longitud y el área, pero lo que tú nunca vas a poder cambiar es esto, la resistividad eléctrica, que eso depende de cada material, por eso te digo que es como el ADN de cada material. Y debido a ello se produce que la resistencia eléctrica, que se mide en qué? En ohmios. Dice, yo te expliqué que es resistencia eléctrica, que es el grado de oposición al paso de la corriente eléctrica, te la demostré con ese dibujito. Sigamos, algo rápido. Muy bien, ley de Ohm.
tú tienes que recordar lo siguiente, como dice en ley de Ohm, ¿qué te dice? Ah, dice lo siguiente, la intensidad es directamente proporcional, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Directamente proporcional a la diferencia de potencial, B, e inversamente proporcional al R. Como consecuencia te da lo famoso, como te dicen ley de Ohm, de frente, BIR, ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿ya? No te hagas problemas con la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia, donde voltaje, donde B es igual a diferencia de potencial, se miden que en voltios, R, resistencia eléctrica, que te he enseñado cómo calcularlo, y que es la intensidad de la corriente eléctrica. Muy bien, resistencia eléctrica, la resistencia eléctrica se asocia de la siguiente manera, resistencia en serie. ¿Cómo, profesor, sé que está en serie? Fácil, porque está uno a continuación del otro, uno a continuación del otro. Y fíjate también lo que observo acá. Mira acá, mira acá, mira acá, mira acá. Vamos a suponer que entra cierta corriente eléctrica. Viene, pasa por R1, pasa por R2, pasa por R3. En cada resistencia, cuando están en serie, pasa la misma corriente eléctrica. ¿Y qué sucede acá? Que nosotros a veces tenemos que representar una resistencia equivalente. O sea, quiere decir que esas tres quiero representar con una única resistencia. Entonces, ¿qué hicimos? Misma diferencia de potencia A, D, pero queremos representarlo con una sola resistencia equivalente. Que a su vez también va, en este caso, va a circular la misma corriente eléctrica, R. Y donde la resistencia equivalente se calcula de la siguiente manera. Acá está. La suma de todas las resistencias. No te olvides, no te olvides. Siguiente. Para que tú sepas un poquito más, es de la resistencia en paralelo. Te voy a mencionar la primera regla de Kirchhoff. ¿Qué nos dice el gran Kirchhoff? Primeramente, ¿qué observas, profesor? En este caso, observas 4 resistencias. 1, 2, 3, 4. Puede haber más, puede haber menos. Depende, depende. Entonces, ¿qué más observo, profesor? El punto A. ¿Qué es el punto A? Es un nodo A. ¿Y qué te dice la primera ley de Kirchhoff? Sumatoria de los I que ingresan es sumatoria de los I que salen. Profesor, ¿quién es I que ingresan? Ah, fácil. ¿Quién ingresa? ¿Quién ingresa? I sub 1. Por eso acá tienes I sub 1. Ingresa. ¿Quién más? I sub 2. Muy bien. I sub 1 más I sub 2. Es igual a los I que salen. ¿Quién sale? I sub 4. Acá está I sub 4 más I sub 3. Muy bien. Claro, es como el principio de la conservación de la energía. La energía inicial es igual a la energía final. Igual como en química, para los que trabajan la conservación de la masa, para lo que es balance, ecuaciones químicas, ¿no? Es estiquiometría. La cantidad de masa del producto es igual a la cantidad de masa de reactantes. Acá también, la cantidad de corriente que ingresan es igual a la cantidad de corriente que salen. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. A ver, si te dicen lo siguiente, la intensidad de la corriente 1 es igual a ¿cuánto? Ponle 2 amperios. La intensidad de la corriente I sub 2 es igual a ¿cuánto? A 8 amperios. Muy bien. Entonces decimos, y la intensidad de la corriente I sub 4 es igual a 5 amperios. O bueno, 4 amperios. Muy bien, yo te pregunto lo siguiente, ¿cuánto va a ser la intensidad de corriente I sub 3? Fácil, tú vas a decir lo siguiente. Primera regla de Kirchhoff, la sumatoria de los I que ingresan es igual a la sumatoria de los I que salen. ¿Y que ingresa, profesor? 2. Coloco acá 2. También, ¿qué más? 8. También será 8. Muy bien, perdón, 8. ¿Qué más? I sub 3. ¿Quién es I sub 3? Lo que me piden determinar. I sub 4. 4 amperios. Entonces, haciendo un esfuerzo sobrehumano, 2 más 8, 10. 10 menos 4, 6. Listo. 6 ¿qué? 6 amperios. Muy bien. Entonces tenemos que eso será igual a 6 amperios. Muy bien, resistencia en paralelo. Acá es muy importante aplicar la primera regla de Kirchhoff. Porque así, profesor, fácil. Vamos a suponer que llega cierta corriente eléctrica. Bueno, cuando llega cierta corriente eléctrica, cuando ya esté a punto de ingresar acá a este nodo, se subdivide en tres corrientes. Una parte por I sub 2, por la resistencia número 2, una sube, recorre la resistencia R1, y la otra también recorre la resistencia R3, perdón. Y tú tienes que saber lo siguiente, el sumatorio de los I que ingresan es igual al sumatorio de los I que salen, o sea, esta corriente eléctrica es igual a la suma de esta, más esta, más esta. Listo, para los problemas, chicos. Y a su vez,
tienes que acordarte lo siguiente. Acá, obviamente, no es como el caso anterior, ¿no? Como el caso anterior, ¿dónde están? Acá está. Que las corrientes eléctricas que pasan por cada resistencia son iguales. Acá no se cumple eso. Acá se cumple que los voltajes son iguales. ¿Por qué, profesor? Mira acá, mira acá, mira acá. Vamos a borrar esa parte. Ah, muy bien. A, este va a ser A. Bueno, vamos a colocar de otro color. Listo. Este es A. Este es A. Este es B. Este es B. Este B viene por acá. Este B viene por acá. Este A viene por acá. Este A viene por acá. Y tú vas a decir lo siguiente. El voltaje en R1 va a ser el voltaje entre A y B. Vas a colocar voltaje entre A y B. Entonces, en R2, también entre A y B. Claro que sí, voltaje entre A y B. En R3, voltaje también entre A y B. Voltaje entre A y B. Listo. Por eso que te digo que las tres resistencias, en este caso, presentan el mismo voltaje. Y estas tres resistencias se pueden igualar se puede representar como una sola resistencia. ¿Cuál es? Esta R de Q. ¿Y cómo se calcula, profesor? Fácil, de esta manera. Chicos, no lo voy a en este caso, como te diría, no lo voy a demostrar. ¿Por qué? Por falta de tiempo y no me quedaría para resolver más problemas. ¿Ya? Entonces se dice que la resistencia equivalente, 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Listo. Sigamos. Ahora sí, circuitos eléctricos, representación. Tú vas a ver en estos problemas ese tipo de circuitos, ¿no? Profesor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo entiendo, no lo entiendo. Fácil, fácil, fácil. Es esto. Mira, ¿quién no ha visto una batería, una pila, un cable, un foquito y un interruptor de tu casa, ¿no? De tu cocina, baño, comedor, sala, lo que sea? Ya, vamos a representar cada uno con los símbolos, ¿ya? Para que no te confundas al final. Es una fuente, una batería, siempre que proporciona energía se llama fuente. Muy bien. Profesor, acá hay una resistencia eléctrica. Muy bien, vamos a representar la resistencia eléctrica. ¿Cómo se representa? Anteriormente te lo dije, como un serrucho, como un serrucho. De esta manera. Muy bien. ¿Qué más? Mira, un interruptor. Un interruptor se representa de esta manera. Muy bien. Los cables. Fácil. Unamos. Son los cables. Unamos. Muy bien. Dice, está la representación, donde el más es el borde positivo y este será el borde negativo. Recuérdate, esta raya más grande es el borde positivo y la raya más pequeña es el borde negativo. Esto es para la siguiente clase, te va a servir bastante. ¿Eh? Acá donde se confunde más que nada en esta, por ser tan simple, sí, acá donde se confunde la mayoría para la próxima clase, que es circuitos eléctricos. ¿Ya? Este es un circuito eléctrico, te lo menciono para la siguiente clase. Muy bien, profesor, para que sea un circuito eléctrico tiene que estar cerrado. Cerramos switch y se genera una corriente eléctrica. Listo, ya me has entendido esa parte, sigamos. Ahora acá, definiciones, ¿no? A ver, hacemos esto. Ya listo, control C, control B, muy bien. La corriente eléctrica de 5 amperios pasa por un cable durante 4 minutos. ¿Cuántos electrones cruza la sección transversal del cable? Claro que sí. Mira acá, tenemos el cable, esos son el flujo de electrones que circula entre un intervalo de tiempo. Nada del problema, la intensidad, en este caso la intensidad, según dato del problema, la intensidad es 5 amperios. Muy bien, 5 amperios. El tiempo, 4 minutos. 4, profesor, claro, pero tú tienes que recordar lo siguiente, que estamos trabajando en segundos. 1 minuto tiene 60 segundos. 4 minutos lo multiplicas por 60. Muy bien. Entonces, profesor, fácil. Acá tenemos lo siguiente. O sea, 5 por 4 por 60. Muy bien. 5 por 4, 20. 20 por 60, 2 por 1200, 12, 100, 1200, exactamente. 1200. ¿Qué? Coulomb. Coulomb. Ya creo que a esa altura ya sabes que la carga se mide en Coulomb. Profesor, pero no me piden eso, me piden la cantidad de electrones. Fácil, pues.
La cuantización de la carga eléctrica. Carga eléctrica es igual número de electrones por ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la carga de cada electrón. N, número de electrones por la cantidad de carga de cada electrón. Q de cada electrón. Muy bien, pero tú sabes que la carga del electrón, esas alturas ya debes saber que es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿No? Coulomb. Acá desaparecen las unidades muy bien. Ahora, ¿qué hacemos, profesor? Fácil, fácil, fácil. 16 es como decir, perdón, 16 es como decir 16 entre 10. No, 1,6 es como decir 16 entre 10. Muy bien, profesor. Este menos 19 pasa a multiplicar por 10 a la... Ahora sí pasa a multiplicar a la 19. Listo. Muy bien. 16 es como decir, a ver, acá trabajamos un poco lo que es esta parte. Ah, no, perdón. Muy bien. Cuarta, 3, cuarta 4. Mitad 5, mitad 2, mitad 300, acá queda 3 por 0, 0, 0, mitad 150, pues, ¿no? Ahora, 150 por 5, porque está dividiendo, pasa a multiplicar, sería 150 por 5, 750, ¿no? Entonces, 750 por 10 elevado a la 19 es igual a la cantidad de electrones que recorre esa sección en un intervalo de 4 minutos. Claro que sí. Muy bien. Acá, por eso te enseñé lo que es primera regla de Kirchhoff, segunda regla de Kirchhoff, para este problemita exactamente. Simple, pero recuerda esto. A ver, sin más preámbulos, mira acá. A ver, profesor, primeramente vamos a ir a resistencia equivalente entre esas dos. Profesor, ¿cómo sería la resistencia equivalente? ¿Cómo está? ¿En serio o en paralelo? Fácil, profesor. Mira, coloco A, coloco P, este A recorre K, este B recorre K. Entonces digo lo siguiente, las dos están asociados a la misma diferencia de potencial, entonces están en paralelo. Pero ¿y cómo se calcula cuando están en paralelo? Fácil, se calcula de la siguiente manera. ¿Dónde está? Serie paralelo. No, regla de Kirchhoff, acá está. Profesor, pues es para 3, para 2, borra 1, pues. Cuando se baja para 2, ahí está. La resistencia equivalente es igual a 1 entre R1, 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Si tú quieres determinarlo rápido para 2, la resistencia equivalente, operas con fe E1 por 1 por, bueno, aplicas cruz. Multiplicación en aspa. Ese no debo hacerlo yo porque se sobreentiende que estás en quinto y te sabes multiplicar que da miedo. Muy bien, hacer R1 más R2 entre el producto, ¿no? Pero la resistencia equivalente es 1 entre R equivalente. Voltealo. Entonces, la resistencia equivalente es igual a producto entre la suma. R1 producto multiplicado por R2 entre la suma, pues. R1 más R2. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Es que estoy representando la resistencia acá. Mira, para que me entiendas, un poquito estoy demorando, pero es para tu bien. Para tu bien. Ya, muy bien. Ahora sí. Mira acá, 5 ohmios. Acá se queda acá 5 ohmios. Muy bien. Acá, resistencia, acá, 3 ohmios. 3 ohmios. Muy bien. Y acá la resistencia equivalente. La resistencia equivalente. ¿Es igual a qué? Producto entre la suma. Producto 6 por 3. 6 por 3. 6 por 3. 6.3 entre la suma, pues. 6 más 3, 9. Pues ya a esta altura ya debes saber eso. Muy bien.
6 por 3, 18. 18 entre 9, 2. Entonces quiere decir que al final me queda 2 ohmios. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué dice lo siguiente? La diferencia potencial es de 30 voltios. Se aplica entre los puntos A y B. ¿Dónde está A? Acá está A. ¿Dónde está B? Acá está B. Muy bien. Entonces dice lo siguiente. Mira, aquí está, en serie en paralelo. Está fácil, pues, en serie, pues, ¿no? Entonces, estas tres resistencias se puede colocar como única resistencia entre A y B. Entre A y B. La suma, ¿no? R es igual a cuánto, ¿a cuánto? 5 más 2, 7, 7 más 3, 10, pero 10 ¿qué? Ohmios. ¿Qué aplico? BIR, pues ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Listo. Ya, con esto vamos a determinar la corriente eléctrica. Voltaje, según dato del problema, va a ser ¿cuánto? 30. Intensidad, no lo sabemos, resistencia 10 ohmios. Entonces, 10, vas a dividir 30 entre 10, fácil, pues ya sabes tú. 3, ¿qué? 3 amperios. Muy bien, entonces quiere decir que la corriente eléctrica que circula acá, alumnos, acá, voy a copiar nuevamente, lo voy a llevar acá para que no se diferencie, va a ser 3 ohmios. Acá viene una corriente eléctrica que entra y luego se subdivide. Una parte va para arriba y otra parte va por abajo. ¿Y qué vamos a aplicar, profesor, para determinar el voltaje acá? Fácil. Ponle acá A, acá también va a ser A, acá también va a ser A. Acá es B, B, B. Listo. ¿Qué hicimos acá? Fácil. Vamos a aplicar ley de Ohm en el primer caso y en el segundo caso. ¿Ya? Acá llámalo I sub 1, ¿ya? I sub 1, I sub 2. Listo. Aplica ley de Ohm. Voltaje entre qué? Entre A y B. Acá lo borro nuevamente. Voltaje entre A y B. Acá para la primera parte. BIR. Voltaje entre A y B es igual a ¿quién? A intensidad. Intensidad por resistencia. Listo. Reemplaza datos. A intensidad, ¿cuánto vale la intensidad? I sub 1. Resistencia, profesor, ¿cuánto vale la resistencia? 6. Listo, alumno, 6. Acá, lo mismo, voltaje entre qué? Entre A y B. Es igual a intensidad por resistencia. ¿Te acuerdas que en paralelo está asociado a la misma resistencia? De igual manera acá, ¿no? Muy bien. Voltaje entre A y B es igual a I sub 2 por resistencia. ¿Resistencia cuánto vale acá en este caso? 3. Muy bien, chicos. Igualalos. ¿Por qué, profesor? Porque los voltajes son iguales para ambos casos. Ah, muy bien. Entonces, voltaje entre A y B, voy a reemplazar por esto. I sub 2, 3 veces I sub 2. Listo. ¿Qué vas a hacer? Simplifica, pues. Tercia, tercia. Y te queda al final que I sub 2 es igual a 2 veces I sub 1. Muy bien. Profesor, pero no hemos determinado. Ah, falta, espérate. ¿Cuánto va esa resistencia? ¿Te acuerdas al inicio? 3 amperios. Eso quiere decir que acá circula 3 amperios. 3 amperios. Entonces yo te digo lo siguiente, a ver, la corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale. ¿Quién entra, profesor? 3 amperios. ¿Quién sale, profesor? A I sub 1 más I sub 2. Listo. Mira acá, mira acá, mira acá. Reemplaza acá. ¿Quién es I sub 2? 2 veces I sub 1. 2 veces I sub 1. Muy bien. Súmalo. 1 más 2, 3 veces I sub 1. Muy bien. Reemplázalo. Tercia, 1. ¿Pero 1 qué? Amperios.
Listo. Ahora yo te digo lo siguiente, ¿Qué me piden? Hizo 1. Porque me piden para la resistencia de 6 ohmios. Muy bien. Listo, siguiente problema. Acá. Ahí la resistencia en el punto R. ¿Qué quiere decir? Si el circuito mostrado haya la resistencia de R para que la resistencia equivalente entre los puntos A y B sean también igual a R. Ah, muy bien. Para este caso decimos lo siguiente. Mira acá. A, B. Y te dice que el circuito equivalente entre A y B es R. ¿Ya? Según dato del problema es R. Pero también redúcelo, pues, alumnos. Primeramente, esto está en serie y va a ser la suma, pues. Si la resistencia acá va a ser R más qué, más 2. Muy bien. Acá va a ser A. Muy bien. Te vale 2 ohmios. 2 ohmios se deja ahí. Y acá producto entre la suma. Producto. A ver, recuerda, la resistencia equivalente siempre es entre dos resistencias en paralelo, es producto 4 multiplicado por R más 2. Entre la suma 4 más 2, 6. O sea, va a ser 4 más R más 2. Pero 4 más 2 vale 6, pues. Entonces acá va a ser 6. Ya de frente, pues chiquilín. Por eso la resistencia equivalente entre esas dos están en serie. Ah, quiere decir que la resistencia equivalente EQ va a ser igual a ¿cuánto? A 2 más 4 R más 2 entre 6 más R. Esto por dato del problema también te dice que la resistencia equivalente vale ¿cuánto? R. Listo, operemos con fe. ¿Cómo operemos con fe, profesor? Fácil, fácil, fácil. Ya, muy bien. Este R, este 2 pasa a restar. Está sumando, pasa a restar. Menos 2. Menos 2. Muy bien. 6 más R pasa a multiplicar. Ciérralo entre paréntesis. R más 6. Y esto 4 R más 2. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Fácil, multiplicamos. Pues multipliquemos. 4 por R, 4R. Muy bien, sabes multiplicar. 4R. 4 más por 2, 8. Más 8. ¿Es igual a qué? R por R, R cuadrado. Perfecto. Es igual a R cuadrado. R por 2 menos 2R. 6 más R. 6 por R, perdón. 6R. Menos 12. A ver, asociamos primeramente menos 2R, 6R menos 2R, 4R. 4R con 4R se eliminan, pues todo esto se eliminan al final. Y te queda lo siguiente. Este menos 12 pasa a sumar. 8 más 12, porque está con menos, pasa más. 8 más 12, 20, pues. Y acá eso se eliminó. Muy bien. Saque la raíz. Sería 2 raíz de 5. 4 por 5 sería, saca la raíz. Ah, claro, también. 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. R, ohmios. La unidad de medida es el ohmios. Pero por ser álgebra te sale más, perdón, más menos, ¿no? Pero tú tienes que trabajarlo con el más. ¿Cuándo has visto que existe resistencia negativo? Eso no tiene sentido, ¿ya? Entonces, respuesta 2 raíz de 5. Última pregunta. Última pregunta. Para esta de la resistencia equivalente entre X y Y, fácil. Que vamos a hacer lo siguiente. Pon una letra. A. Esto viene por acá.
A. Viene por acá. A. Muy bien. X y Y. Muy bien, lo que va a hacer es lo siguiente. Entre X y entre esos dos está el medio A. Muy bien. Entre X y A, 2 ohmios. Colocas acá. Muy bien. Entre X y A, 3 ohmios. Muy bien. Colocas 2 ohmios. Colocas 3 ohmios. Ahí nada más así, ya sin unidad para hacerlo más rápido. Muy bien. Entre A y Y tenemos 2 ohmios. Muy bien. Y también tenemos entre Y y A 3 ohmios. Tres y acá sería 2. Listo. Entonces, entre X y Y, 12 ohmios. Entre X y Y, 12 ohmios. $12 ohmios. Listo. ¿Qué vas a hacer? Fácil. Producto entre las sumas, ¿no? Ambos son 3, entonces es fácil. Hacemos lo siguiente. X, A y Y. Entonces acá te va a quedar una sola resistencia. Una sola resistencia, que son lo mismo en caso. ¿Y cómo se calcula? Producto entre las sumas. Producto 3 por 2. 3, o 2 por 3 o 3 por 2. 3 por 2. Entre la suma, 3 más 2, 5. ¿Cuándo sale? 6 quintos, ¿no? Muy bien, 6 quintos ohmios acá y 6 quintos ohmios allá. Muy bien. ¿Qué más? Fácil. Acá te viene uno de 12. 12. Listo. ¿Qué hicimos? Fácil. Hicimos lo siguiente. 6 más 5. A ver, eso te va a salir X. El A ya desaparece. Te queda 6 más 5, 6 más 5. Están en serie. Cuando están en serie, chicos, se suma nomás. Y como es una fracción homogénea, sumar fracciones homogéneas es fácil, ¿no? Mismo denominador, entonces sería suma 12 entre 5. Listo. Y acá también es un 12. Muy bien. Acá, ¿qué se aplica, profesor? Producto entre la suma, pues. Es un X y acá tienes un Y. Y para determinar la resistencia equivalente, producto entre la suma. Producto 12 por 12 quintos. 12 por 12, 144. 144 quintos. Muy bien. Mejor lo borro nuevamente. A ver. Producto 12 quintos multiplicado por 12. Entre la suma, ¿no? 12 más 12 quintos. Listo. A ver, operemos con fe. Ese te va a salir lo siguiente, ¿no? 12 quintos por 12, 12 por 12, 144. Al final te va a salir acá 144 entre 5. 12 por 5, 60. 60 más 12, 74, 72, ¿no? Acá te va a salir 72 quinceavos. Muy bien. Acá que sucede, profesor, fácil, quinta, quinta. 72ava, 72ava. Al final te va a quedar 2 ohmios. Esa sería la clave, chicos. Bueno, ese sería todo por hoy en esta ocasión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. O último problemita. Determinar la intensidad de la corriente eléctrica con un inductor sentido. Muy bien. Para eso tenemos lo siguiente. Tenemos el voltaje de A, que vale ¿cuánto? 100 amperios. Perdón, 100 voltios. 100 voltios. Y acá el voltaje B, que vale 80 voltios. Perfecto. Entonces tú dices lo siguiente. Voltaje entre A y B
Va a ser igual a la diferencia, ¿no? 100 menos 80, 20 voltios. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué aplica? Ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje 20, profesor. Porque el voltaje es la diferencia de potencial. Recuerda eso. Un ejemplito para explicarte, ¿no? Intensidad de corriente, lo que queremos determinar por la resistencia que vale 50. Tiene la intensidad de la corriente, entonces sería 20 entre 50, sería como decir 2 entre 5. 2 entre 5 es como decir 0,4 amperios. Entonces quiere decir que por esa resistencia circula una corriente de 0,4 amperios. 0,4 amperios. Listo, ahora sí podemos retirarnos. Chao.